Fíjense lo siguiente, el tema, lo que hemos conversado permanentemente, es que la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela. La mafia china con el control de la plataforma tecnológica, la mafia rusa con el control del petróleo y hidrocarburos, la mafia turca con el contrabando de oro y el manejo del oro de Venezuela, la mafia iraní con el financiamiento del terrorismo y también involucrado en temas de energéticos, y por supuesto el narcotráfico mexicano y colombiano, que hicieron de Venezuela un territorio seguro para operar. Y la forma ideológica o la visión ideológica del régimen de criminal que está en Venezuela, la agenda castrocomunista. Es decir, en esa situación nos encontramos en nuestra tragedia en Venezuela. Nosotros hemos dicho en nuestras investigaciones de muchísimos años que se han lavado desde Venezuela aproximadamente 800.000 millones de dólares. Desde Venezuela, es decir, han encontrado en Venezuela una forma de tejer una red criminal donde ha contaminado muchísimos países del mundo. Por eso hicimos este evento que se llama Así se lava el dinero de Venezuela, porque yo hice un libro que se llama Así se lava el dinero en Venezuela. Trajimos oradores de España, de República Dominicana, de Colombia, de Panamá, de Miami, y por supuesto yo hablé por Venezuela. Fuimos explicando cuáles son los métodos y mecanismos utilizados por la delincuencia organizada que tiene el control de Venezuela, cómo hacen de la tragedia con los alimentos, la tragedia con las medicinas y todo lo que vive, digamos, de la forma en cómo puede tratar de sustentarse un venezolano una estructura criminal. Fuimos explicando cómo desde Venezuela hay un proveedor que a lo mejor necesita un producto, pero ese proveedor registra una compañía en Panamá, o la registra en España, o la registra en Dominicana, o la registra en México, pero es la misma persona, es el mismo grupo criminal. Ese grupo, digamos, que solicita el producto, pero él se lo vende él mismo. Explicamos cómo, por ejemplo, en el área deportiva se solicitaban cualquier cantidad de dinero para ir a una competencia, pero resulta que esas personas a lo mejor no existía tal competencia y se solicitaba ese dinero y era aprobado. Igual en materia cultural, por ejemplo, por decir, un violín que podía costar, digamos, un precio $1.000, lo solicitaban por $100.000 a un muchacho que vivía en una barriada popular venezolana en Petare y se le aprobaba por $100.000. Por darte pequeños detalles, más allá de lo que se hizo en Cadivi, lo que se hizo en Sencoex, todo ese dinero que solicitaba gente que, por ejemplo, tenía una estructura, el objeto de su empresa era una papelería, pero pedían $20 millones, $30 millones para traer o llevar madera a Venezuela. Eso en complicidad, digamos, con toda la estructura aduanera, tanto los militares o las personas que podían decir, ahí hay un barco parado de alimentos, pero si no se paga la comisión que tiene que pagarse en la aduana, ese barco no puede entrar a puerto. Explicamos cada uno de estos especialistas, explicaron cómo ha pasado en España, por ejemplo, en el caso de los bienes raíces. Allí también yo les hablé de las obras de arte, el lavado de dinero en obras de arte, cómo existen depósitos de obras de arte importantes que puede costar 1 millón, 2 millones, 10, 20 millones de dólares, una obra, donde están involucrados hasta marchantes, están involucrados hasta artistas, y estos sujetos han ocultado con obras de arte. Okay, esto es una amplia red criminal por lo que estás describiendo. Dos preguntas. ¿Los casos de corrupción, de lavado de dinero, tienen una fecha? ¿Tienen desde tal fecha hasta tal fecha? ¿O continúan las investigaciones con nuevos casos? ¿Han bajado la cantidad de lavado de dinero o sigue igual ahorita en estos últimos 2 años de tanta crisis? Nosotros en el Instituto de Altos Estudios de Derecho, desde el año, por ejemplo, aquí yo tengo una prueba que quería mostrarle en el año 2011. Esto es una primicia. En el año 2000, lo tenemos aquí como noticia. Así es, en el año 2011 a mí me denunciaron penalmente, una apertura de investigación penal sobre una serie de declaraciones que yo daba en Venezuela sobre que la corrupción impedía investigar el tráfico de drogas y no era posible conocer y alcanzar los tentáculos, como tú me has dicho en qué fecha. Fíjate, esto fue en el 2011, por dar una fecha, donde nosotros realizamos unos eventos muy importantes sobre este tema. Me denunciaron penalmente ante la fiscal Luisa Ortega Díaz para que me abriera una investigación penal por mis declaraciones
Quien hace la denuncia es un sujeto que se llama Tarek El Aizami, como ministro en ese momento. Bueno, 8 años después, este sujeto está en los 10 hombres más buscados por las autoridades americanas por narcotráfico, que es señalado como un cabecilla del narcotráfico, y yo he dicho pues también que está involucrado y señalado con el financiamiento del terrorismo. Entonces, durante todas estas épocas nosotros hemos venido haciendo estas denuncias e investigaciones. ¿Qué pasa? En el año 2015 tuvimos una iniciativa donde más de 13.000 personas firmaron. Llevamos al Departamento de Estado una serie de documentos, y en esos documentos de expedientes pudimos señalar personas involucradas de violadores de los derechos humanos, violadores que tienen que ver con el lavado de dinero, con la corrupción, que estaban en los Estados Unidos, que están haciendo vida en los Estados Unidos. Entonces, ¿que involucran cuántas personas? Bueno, una cantidad importante, porque las autoridades americanas, como dijimos, le entregamos expedientes específicos, y esos expedientes tienen un nombre, pero esos nombres tienen varias vinculaciones y ramificaciones. Esto, a raíz del régimen de Maduro, fue creciendo mucho más. Sin embargo, PDVSA siempre fue usado como un canal para hacer sobrefacturación, subfacturación y empresas fachadas, porque PDVSA se convirtió en una empresa que hasta llegó a vender alimentos. Entonces, todo eso se mezclaba para darle en un contenido, no solo bajo el aspecto de tratar de mantener la revolución, porque aquí hay algo importante. Con esta visión ideológica de esto llamado del socialismo del siglo XXI, estos negocios que se hacían también habían como una forma, como una partida, como una reserva para mantener el tema ideológico, donde financiaban diversos grupos que iban por... Los excedentes petroleros que no estaban presupuestados fueron utilizados para alimentar toda la parte política del gobierno de Hugo Chávez. Correcto. Esta parte ideológica ayudaban a financiar a grupos en toda la región y el mundo para, bueno, vender lo que era el llamado el socialismo del siglo XXI. Eso todavía está ubicado en algunos bancos, donde sirven como de reserva, de mecanismo, de oxígeno, para mantener de alguna forma viva esa visión nefasta, es lo que es llamado la revolución del siglo XXI. Entonces, como lo ocurrido, disculpe que lo interrumpa, en la embajada de Venezuela en Washington, correcto, que esta gente que entró y bueno, decía que tenía financiamiento por parte del régimen, algunas personas señalaban, y de hecho en estos días fueron condecorados directamente por el dictador Maduro. Y lo que ha pasado también, por ejemplo, en el caso de Honduras, y lo que ha pasado con financiamiento para que vayan hacia las fronteras de los Estados Unidos, que se ha comprobado que han tenido financiamiento del régimen de Maduro, donde dinero en efectivo se le pagaba a personas que marchaban para eso. Entonces, toda esa visión ideológica oxigenó, consiguió cantidades de dinero importante en Venezuela, que por cierto todavía a lo largo y ancho de Venezuela existen caletas, llamadas así, de dinero en efectivo, donde muchos de estos grupos llamados colectivos se manejan y pueden movilizarse. Por ejemplo, las barriadas del 23 de enero, bueno, hay arsenales de armas de todo tipo, es decir, es como un territorio liberado de cómo actúan estos grupos criminales. Y eso es producto de las actividades ilícitas, que sin lugar a dudas tiene que ver con la corrupción, con el lavado de dinero, con el terrorismo, que hace vida, digamos, dinámica en Venezuela. ¿Cómo será el día después? Porque de alguna manera tiene la radiografía de lo que es la red criminal. Luego que, con el favor de Dios, se acabe la dictadura de Maduro, ¿cómo será la recuperación de esos capitales? ¿Cómo será la reestructuración, limpiar, sanear el sistema? Porque si usted dice que están los chinos, los iraníes, están los turcos, los cubanos, va a haber que hacer alguna limpieza, claro, una limpieza en profundidad para poder librarnos de esa mano de delincuentes que tienen un poder en silencio. Mira, uno de los aspectos más importantes es recobrar institucionalmente a Venezuela. Para que exista la recuperación de bienes, tiene que existir asistencia legal mutua y asistencia recíproca. Es decir, un país colabora con otro país en información, y esas informaciones hacen posible que exista la transparencia si hay un dinero ubicado, dónde está ese dinero.
Por supuesto que estos sujetos que se han robado a Venezuela tienen dinero en muchas partes del mundo y van a ir a defenderse. Nosotros hicimos una propuesta en la Asamblea Nacional donde hablábamos que se pudiera estar hasta el 20% de lo recuperado a quienes denunciaran con pruebas contundentes dónde estaba ese dinero para ahorrarnos tiempo procesal. Mira, la primera fase que existe en delitos de delincuencia organizada, donde está involucrada la delincuencia organizada, sobre todo en los Estados Unidos, lo que ha pasado en Texas, lo que ha pasado en Nueva York, lo que pasa en la Florida, se le ofrece al procesado si quiere cooperar. Todos están cooperando. Cooperan para tener beneficios procesales. Si usted coopera y nos ayuda a decir quiénes son las personas que están involucradas, dónde está el dinero, cuáles son las compañías, en qué bancos están, usted puede tener tales y cuales beneficios, porque el interés mundial es precisamente desmembrar a estas organizaciones criminales. Entonces, al final, todos son traicionados. Al final, todos hablan por tener beneficios procesales y no pagar condenas, digamos, por muchísima gente involucrada.